Bueno, continuamos nuestro programa especial y ahora vamos a hablar de las condiciones en las cárceles de nuestro país y las recomendaciones que se podrían hacer a propósito de lo que ya está ocurriendo en la cárcel de La Victoria. Para esto contamos hoy con la participación de Roberto Santana, exdirector del nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana y en la actualidad director de la Academia Regional Penitenciaria. Muchísimas gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a Uchi, a todos. Bueno, la Academia Regional, desde que se conoció el inicio de esta pandemia o la expansión de la enfermedad en otros países ya más allá de China, elaboró un documento de recomendaciones sobre el protocolo que se tiene que implementar en las cárceles precisamente para evitar el contagio de los privados de libertad. Ya hemos conocido que en la cárcel de La Victoria tenemos una situación de riesgo después de que se detectaran varios casos y que se haya decidido que hay que aislar a decenas de reos que en este momento presentan síntomas de la enfermedad. Quisiera empezar por lo que usted identifica que está ocurriendo en La Victoria y cuál es la perspectiva que podemos tener desde que se han detectado ya casos dentro de esta cárcel del país. Bueno, lo que es Me parece que estamos teniendo algún problema técnico en este momento. ¿Me escuchan o no? Ahora lo No escuchamos bien. estamos escuchando. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora Sí. sí. Ahora Ok. sí. Bueno, les decía que la situación que tenemos es la de la presencia del coronavirus a lo interior de la prisión de La Victoria. No sabemos cuál es el alcance de esa penetración, pero inicialmente sí se sabe que ha tocado a una cantidad de personas privadas de libertad. Hay que ver si también está comprometida una parte del personal. Regularmente cuando entran las epidemias afectan al personal y también a los privados de libertad y por igual a la familia de los privados de libertad y cuando los visitan y a la familia de los miembros del personal cuando los miembros del personal se retiran a su casa y por esa vía se infecta a toda la comunidad. Esa es la situación que tenemos. Tenemos un problema con el audio, ¿no? Bueno. Ahora se oye pero bien. distorsionado. ¿Y ahora se oye mejor? ¿Se escucha mejor? Yo lo escucho bien. ¿No me escuchan bien? Yo puedo buscar uno. Entonces soy yo el que tengo problemas, no lo escucho bien. ¿Y ahora me escuchan mejor? Adelante. Sí, Roberto, después de que se conoció, bueno, todos sabemos las condiciones en las que está la cárcel de La Victoria. Es una cárcel cuyo espacio fue diseñado para 1.200 internos y hoy en día cuenta con más de 8.000. Esto nos indica que hay una condición de hacinamiento que es preocupante en unas condiciones de normalidad, entre comillas. Por eso la inquietud es qué significa que se haya detectado que la enfermedad penetró a este penal y cuáles medidas pudieran identificarse que pueden ayudar a evitar la propagación de una manera rápida como se prevé puede pasar. La única solución ahí, de acuerdo con los protocolos y la experiencia internacional, es la intervención completa de ese establecimiento. Esa intervención quiere decir que no es suficiente ir a hacer operativos o fumigaciones, sino que tiene que removerse el 100% del personal
o por lo menos declararlo en cuarentena, y para declararlo en cuarentena hay que apartarlo de sus funciones, porque es probable que una parte de ese personal sea el que esté infectando de uno a otro pabellón a los privados de libertad, y tiene que ser sustituido por personal nuevo, y ese personal que es removido no puede ir a su casa, sino que tiene que ir a un lugar de cuarentena por el tiempo estipulado, ¿verdad? 21 días, lo que sea. Y junto con esto tiene que haber una zonificación y una segregación, una clasificación y segregación de los privados de libertad, identificando cuáles son los focos de infección. Cuando se identifican los focos de infección, así que hemos hecho en las diferentes prisiones en la región latinoamericana, cuando ha habido epidemia, entonces se aísla ese foco de infección, se separa de los demás, y entonces con los demás se toman medidas medidas preventivas. Hay una cantidad de medidas que nosotros recomendamos, que es un total de 16 medidas, y bueno, nosotros en su momento pues la hicimos llegar, pero tal y como dice con mucha propiedad el ministro de Salud, pues no se respetaron los protocolos ni los procedimientos, y por eso está la Victoria en la situación que está. Bueno, en la Penitenciaría Nacional de la Victoria hay una situación, hay una solución a la vista, que es la construcción de las nuevas penitenciarías que van a sustituir a la Victoria, lo cual está en marcha, pero uno no sabe cuándo será eso. En la actual situación, hay para miles de presos, hay una ambulancia que no siempre está funcionando, una ambulancia para 9,000 personas, pero además hay un departamento de atenciones médicas que me consta que sus integrantes, los médicos y paramédicos que están allí, hacen un esfuerzo enorme por dar un buen servicio, pero es absolutamente insuficiente para la población carcelaria que hay allí. Mientras se inaugure, mientras se ponga en servicio el nuevo penal de la Victoria, ¿qué se puede hacer? Ya tú has dicho algunas medidas básicas, pero yo no veo la posibilidad de que esas personas sean puestas en un lugar donde estén seguras para sí mismas y estén seguras para la sociedad. Bueno, yo pienso que hay que insistir en un detalle. Tú te has referido al personal de salud allá, pero resulta que el virus no entra directamente donde un interno. Regularmente los virus entran tocando la primera barrera, lo que se llama la primera línea de riesgo, y la primera línea de riesgo lo constituye el personal de seguridad, el personal que está expuesto. Eso incluye muchas veces el personal de salud. Por lo tanto, reitero, y esta reiteración no es accidental, que debe ser removido el 100% del personal, intervenido el centro y removido el personal. Que son 100 personas, son 120 personas, tienen que ser removidos todos. Otro tema es la necesidad, junto con la zonificación y la segregación de los privados de libertad, es la ampliación de las medidas de seguridad. He visto algunos protocolos, un protocolo de aquí mismo del país, hecho por la OPS y el Ministerio, y otro hecho por la OEA, pero es evidente que están elaborados por personas que no van al terreno, es decir, que no resuelven los temas del terreno. Por ejemplo, en el de la OEA no hay ninguna recomendación práctica específica, y cuando se refiere entonces al tema de las visitas,
que es obvio, que fue la primera medida que nosotros recomendamos, 0 visitas, y nadie sale y nadie entra, ahí lo que se recomienda es que se busquen modalidades menos riesgosas de la visita, y no existe ninguna modalidad que no sea riesgosa, porque en algún momento la visita deja la huella del virus, o la deja en una mesa, o la deja en un pasamano, o la deja en algún lugar. Es no visita. Entonces, otra medida es la ampliación de las medidas de seguridad. En algunos manuales, de manera equivocada, dicen que hay que flexibilizar la seguridad para crear un ambiente más relajado en las prisiones y evitar la tensión. Es al revés. Las medidas de seguridad hay que reforzarlas. ¿Pero cómo? No al estilo policial ni militar, sino en el esquema que se denomina seguridad dinámica, es decir, mayor presencia del personal en relacionándose, hablando, escuchando a los privados de libertad y creando una situación de confianza. Y otro tema extremadamente importante es la creación de barreras sanitarias que separan al mundo exterior de la prisión. Esas barreras sanitarias garantizan, como todo el mundo sabe, que aunque se dice nadie sale y nadie entra, pero el camión con los alimentos tiene que llegar. El camión con los alimentos, después que llega, tiene que salir. Cuando hay una emergencia de salud, tiene que entrar alguien, y así por el estilo. Entonces tiene que crearse una barrera sanitaria para los vehículos, para los bultos y objetos personales, y también para las personas, con una alfombra antiséptica. También el personal de cocina tiene que tomar unas medidas de protección. Y así por el estilo, hay un total de 16 medidas que nosotros aspiramos a que después de la intervención en La Victoria, pues sean aplicadas. Naturalmente, sabemos que si esas medidas no se toman, ya no únicamente está arriesgada, como está arriesgada la población penitenciaria de La Victoria y el personal, sino la capital completa, porque se va a convertir en un foco permanente. Tiene que ser intervenida y removido el 100% y colocado en cuarentena el 100% del personal. Sabemos que están en condiciones de sobrepoblación y de relativo hacinamiento, pero hay una cantidad de zonas que lo que hay es que emparejarla. Por ejemplo, en Alaska no hay sobrepoblación. En una zona que le llaman el Galpón, yo conozco perfectamente esa prisión, no hay. Y también hay un detalle, y es que al frente de La Victoria hay una zona que se llama el Play, que es exterior. En esa zona abierta hay que colocar unas 5 o 6 carpas o tiendas de campaña para el personal. Eso no se puede colocar dentro, porque en el único lugar donde hay espacio abierto dentro es al norte, y eso quiere decir que entonces la brisa riega el virus de alguna manera, ¿verdad? Porque se dice que el virus nada más camina 1,5 metros, pero eso depende con la fuerza con que la brisa o el impulso mueva el virus. Por lo tanto, no puede estar eso dentro, al norte, en el patio que está al norte, en el patio exterior, no en el patio interior, sino que tiene que estar al sur-oeste, para que así la brisa solo mueva de los internos hacia un área yerma. Creo que también se puede ampliar de 50.000 metros, que es que tiene La Victoria, 56.000, incluyendo un galpón, se puede aumentar a unos 80.000, simplemente creando una barrera perimetral provisional adicional. Pero eso hay que hacerlo ya, Uchi, y recordar que las intervenciones puntuales no son suficientes. Hay que intervenir, los operativos no son suficientes si se quiere garantizar la salud de la ciudad capital. Y un detalle, hay gente que cree que en La Victoria lo que hay son presos de la capital. No, no es así. En la penitenciaría, dice Nacional de La Victoria, hay presos de todas las provincias del país, para que se sepa. Por lo tanto, son un foco de infección con la familia y con el personal de
el territorio nacional y principalmente de aquí de la capital. Roberto, parece que bueno, pues, una situación diferente se está viviendo en las cárceles del nuevo modelo, que apunta a tener medidas similares a las que acaba de enumerar. Dentro de esas medidas, esa alfombra antiséptica, me gustaría que explique en qué consiste y en qué fase está el nuevo modelo penitenciario y por qué no estamos escuchando de que una situación similar se pueda producir allí. Bueno, lo primero que quiero señalar es que, bueno, yo no estoy propiamente en el día a día del nuevo modelo, porque hace unos 4 o 5 años que ya no estamos ayudando ahí. Pero señalar que en las prisiones del nuevo modelo todo es totalmente distinto, todavía más. Estas recomendaciones son extraídas no únicamente de un grupo de expertos internacionales que nos estamos reuniendo todos los lunes, encabezados por Andrew Coyle de Gran Bretaña, que es una de las personas que ayudó a consolidar el nuevo modelo penitenciario, sino también del manual de gestión penitenciaria. Nosotros tenemos un manual de 780 páginas, donde dice todo lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, y aborda el tema de salud. Es decir, ahí no estamos inventando nada, sino que hemos agregado cualquier elemento que algún experto, con el paso del tiempo, porque ese manual, la última versión la hicimos en el año 2013, haya recomendado. En lo que tiene que ver, bueno, y por la aplicación de esos protocolos y de esos procedimientos, es que en el nuevo modelo no hay infectación y es muy difícil que haya infectación, porque además cuando hicimos esas 16 recomendaciones, se le enviamos a todo el personal y por igual a algunos funcionarios gubernamentales. Por último, el tema que tiene que ver con la barrera sanitaria. La barrera sanitaria contiene 3 pasos. Aunque se ha dicho que nadie entra y nadie sale, reitero, siempre hay tiene que entrar algún personal y algunas maquinarias y equipos que entran a labores indispensables, como llevar alimentos, llevar medicina, entrar a buscar una persona que hizo una situación de gravedad o hay un episodio de seguridad, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber una barrera que incluya un charco de agua antiséptica, ¿verdad? Clorinada, etcétera. Ese charco de agua tiene que pasarlo los vehículos cuando llegan y cuando salen. No es necesario fumigar si ellos pasan por ese charco. Se puede fumigar como un refuerzo. Y tienen que también... Bueno. ¿Aló? Bueno, muchas gracias a Roberto Santana, que es el director de la Academia Regional Penitenciaria y fue el que implementó el nuevo modelo penitenciario. Se recomienda 2 brazos, ¿verdad?, de distancia entre una persona y otra, y en La Victoria viven, duermen y permanecen a pulgadas de distancia por el hacinamiento que hay allí. Pero no se puede vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de esta entrega de El Día. En un momentito estamos de nuevo con ustedes.